Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo y dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios y seguir hablando de esas palabras extraordinarias de Jesucristo, sabiendo quién las dijo y en qué condiciones estaba cuando Él habló esto. Es tremendo, alguien que tenía una integridad tremenda. Él fue lo mismo cuando estaba bien y cuando está así en esta situación. Lo que habló estaba de acuerdo con sus hechos. Era el mismo en privado que en público. No es como nosotros, que a veces nos toca ponernos la máscara de vez en cuando por allá para aparentar lo que no somos y todo. Pero Él no. Y alguien que no le hizo mal a nadie ni nada de esto, no pecó, no hubo quien lo acusara ni nada. Y ahora lo vemos en una situación tremenda y completamente abandonado ahí. No hay uno por ahí que le dé ánimo a alguna cosa. Yo pienso, el ladrón que en el último momento se arrepintió y creyó en Jesucristo, quizá fue uno de los momentos más que le ayudó a Jesucristo a descansar un poco. Que alguien y un ladrón, un malhechor, como dice la Biblia, sea el que a última hora le levante un poco el ánimo a él, diciéndole: Señor, acuérdate de mí. Hay un creyente aquí a última hora y todo, porque la situación que vivió él fue espantosa. Uno nunca puede llegar a entender el sufrimiento, el dolor, la angustia y todas estas cosas. Algo entiende por lo que dice la palabra. Entonces, hablar de estas palabras y tratar uno de entender qué fue lo que dijo y por qué lo hizo es otra cosa. Y saber que es Dios el que está ahí y tratar uno de interpretar esas frases que Él habló desde la cruz, sí es bien complicado. Nosotros, pues, por la palabra de Dios que está aquí, entonces podemos buscar y ver que esto estaba escrito y tenía que cumplirse así y así tenía que darse. Dios tenía un plan preparado antes de la fundación del mundo y todo se cumplió. Y tenía que darse porque las escrituras tenían que cumplirse. Así que esto es extraordinario. Y gracias a los que nos ayudan a sostener la obra misionera. Ayer estuve presentando por allá un informe y todo con otros misioneros y vemos que están bien atendidos, que no les falta, que hay alguien que está enviando este dinero a ellos. Ellos cuentan con eso, sea poco, sea mucho, lo que sea, pero cuentan con ese dinero. Así que Dios bendiga esas economías, esos trabajos de los que nos ayudan a sostener la obra misionera, porque esa es la prioridad de la iglesia y es predicar el evangelio a toda criatura. Y los misioneros son los que van por nosotros, los que no queremos ir o no podemos ir. Entonces ellos dicen: yo voy, pero necesito apoyo. Y van, y la cosecha que ellos estén sembrando por allá, pues nosotros también participaremos de eso y esperemos que estén sembrando bien. Así que Dios les pague. Entonces, oremos y empezamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que nos provee, nos sostiene y nos da vida desde que somos hasta este momento. El Dios de Abraham, de Isaac, Jacob y el Dios nuestro, el Dios de los cielos de Daniel y el omnipotente de Jacob. Muchas gracias le damos, porque estos son tiempos en los cuales nosotros recordamos el sacrificio terrible de Cristo y de un inocente que está muriendo por los culpables, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Cuánto tuvo que hacer Dios para podernos llevar? Y sin embargo, para algunos no fue suficiente, porque no todos van a creer en esto. Y usted sabía desde el principio quiénes no. Así que muchas gracias
por mi parte es suficiente, Señor. Es demasiado, no merecíamos tanto amor, Señor. Pero si no era usted quien, así que muchas gracias. Y por algo hay una eternidad esperándonos. Una eternidad para agradecerle a usted y otros. Una eternidad para lamentarse de no haberle creído y haber hecho un sacrificio en vano por los incrédulos. Pero ahí estamos, Señor, ayúdenos siempre a compartir la palabra fiel como está en las Escrituras y que el Espíritu Santo pues esté convenciendo a la gente. Yo le pido en este momento por Mónica y por María Antonieta, Señor, las decisiones que han tomado, que no haya nada que interrumpa y el domingo puedan ser bautizadas ellas también. Dándole gracias, Padre, y pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en mí, Él sea el Maestro, que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, en el versículo 33 y 34 vamos a leer. Dice Marcos, capítulo 15, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la hora del abandono, porque hemos venido poniéndole algún título a cada palabra. La primera, la hora del perdón. La segunda, la hora de la gracia con el ladrón ahí. La hora de la provisión cuando Jesús ve a su madre al pie de la cruz y se la encarga al discípulo Juan. Y esta es la hora del abandono. Ya ha pasado mucho tiempo y Jesús no ha escuchado la voz del Padre y sigue esperando. Y se siente pero abandonado, desamparado. Y yo creo que no hay peor momento como este, de sentirse uno abandonado y sin saber qué hacer. Yo a veces pienso, como me decía un amigo, un hermano, que fue a los Estados Unidos y todo, pero iba por desiertos y todo, dice, nos llevan de noche y una fila india y adelante va el guía y ese no mira atrás sino vamos para adelante. Y si alguien se cansó, se enfermó alguna cosa, desafortunadamente queda ahí desamparado, abandonado. Y el que quedó ahí ya firmó sentencia de muerte. Ahí ya no revive la gente. Ahí no va a sobrevivir. Es tremendo. Pero ni Dios abandonó a ese pueblo de Israel mientras lo tenía por el desierto. Dice, cruzaron un desierto espantoso y no los abandonó. Aún un pueblo rebelde y contradictor, como dice la Biblia, sin embargo, a su Hijo. Por lo menos Cristo dice, ¿por qué me has desamparado? Y yo digo, mientras estemos aquí en este mundo y en esta carne, siempre tendremos muchos ¿por qué? ¿Por qué es que a mí me pasa? Y yo escucho eso y no es tan bonito escucharle a alguien, pero ¿por qué es que Dios no me escucha? ¿Por qué es esto? Pero si yo no le hago mal a nadie, y uno conoce parte de las vidas de ellos que no hay un respaldo como para poder tener uno la autoridad de decirle, Señor, ¿por qué? Solamente Cristo es el único que tiene el derecho y la autoridad de reclamarle a Dios y decirle, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quizás Cristo estaría pensando en algunas cosas, a ver, ¿qué hice? ¿Dónde fallé para que me haya abandonado? Pero si incluso a mis enemigos, diría él, les pregunté,
¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿O quién me acusa de pecado? Y ninguno. Fue tremendo todo esto. Así que es un inocente muriendo por los culpables y sin haber hecho mal a nadie, porque en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el versículo 38 habla de Jesucristo que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y Dios estaba con él, y anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, resucitando muertos, dándole de comer a los hambrientos, multiplicando pan. Esa fue la vida de él. Y ahora se encuentra completamente desamparado y se hace la pregunta, pero Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, se está cumpliendo, es una profecía, y él fue a eso. Él dijo, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Dice en el Salmo capítulo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es lo que se está cumpliendo allá. ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y de noche, de día y no respondes, y de noche y no hay reposo. Se está cumpliendo la palabra. Él a eso vino, a darle cumplimiento a lo que hablaron los profetas, los salmos y la ley de Moisés. Todo vino a cumplirlo él. Pero si miramos por acá, pensamos en la situación que él vivió, y puede uno ir entendiendo un poco la angustia y el abandono que él siente. Dice en Lucas capítulo 22, versículo 39, esto es, dice aquí, la agonía de Jesús en Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí no tiene respuesta de Dios. Y es un momento, como dice el versículo 48, y estando en agonía, él sentía morirse. Yo creo que esto es uno de los problemas que si uno supiera el día de la muerte y cómo iba a morir, estaría en una agonía como la tiene Cristo, porque era el único que sabía la hora y la forma en que iría a morir. Él ya les había anunciado a los discípulos, tenemos que pasar por Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y manos de gentiles, y lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Él sabía lo que iba a pasar y les hablaba claramente. Y por eso yo le creo a Cristo, porque lo que dijo se cumplió. Y decir, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día, eso no lo garantiza nadie sino Dios. Y eso sucedió. Así que estando en agonía, oraba más intensamente, pero sabemos que orar es hablar con Dios. Y también la oración es una dependencia de Dios, que uno no sabe qué hacer y busca la ayuda de Él. Pero no hay respuesta de Dios aquí. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Es una angustia terrible. Sudando como gotas de sangre. Dicen, esto es por la angustia tan tremenda que está viviendo, se rompen vasitos o ven alguna cosa y por la angustia tan tremenda que se está viviendo. Así que él le dice, Padre, si quieres,
es si quiere, porque Él sí puede. Pasa de mí esta copa. Pero ¿qué tal que Dios le hubiera dicho, ya no la tome, le retiramos esa copa? ¿Qué hacemos nosotros? Si no es Él, ¿cuál representante tendríamos? Porque en el Salmo 14 dice que Dios miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había un entendido, un justo, alguien que buscara a Dios, y no lo halló. Y si no es Cristo, era el único que podía reunir todos los requisitos que un Dios santísimo demandaba. Él era el único que tenía la santidad. Menos mal que el Padre no estaba pensando en Cristo sino en nosotros, es lo que yo creo acá. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él dijo, yo he venido a hacer tu voluntad. Por ahí en Hebreos habla eso. También habla, he venido a hacer las cosas que a Dios le agradan. Vino fue a agradarle y a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si tu voluntad es que yo tome esta copa, vamos para adelante. Pero es tremendo lo que está pasando y uno muchas veces no entiende cuánto costó esta salvación que tenemos nosotros. Y por algo también el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Anunciada primeramente por el Señor y no fue confirmada por los que oyeron. Dios mismo ayudándoles, confirmando la palabra de ellos, ayudándoles con señales, prodigios y milagros y repartimiento del Espíritu Santo. ¿Qué más puede hacer Dios? Hablábamos el domingo de que Dios levantaría un profeta y pondría sus palabras en él, y él nos hablaría de parte de Dios, y quien no le escuche yo le tomaré cuenta, como dice en Deuteronomio 18. Nos pedirá cuenta porque el precio que se pagó fue tremendo y es un inocente el que está muriendo. Y si es un inocente, y hay mucha gente diciendo, yo no les he hecho mal a nadie, yo no he cometido errores así, no miento, no robo ni nada. Lavándose las manos igual que Pilato, que no era Pilato el que tenía que lavarse las manos. Pero son responsables o somos responsables de esta agonía y de este sufrimiento que pasó Jesucristo, porque por culpa mía y culpa del pecado de todos, está pasando por estos momentos tan críticos. Hace unos 1992 años sucedió esto. Su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra, y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y él les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras aún hablaba, se presentó una turba y ya no hay nada que hacer. Sigue para adelante todo el plan de Dios y gracias sean dadas a Dios por eso, porque Dios estaba pensando en nosotros. Quizás cuando Dios habló de buscar a alguien, miró y dice, no hay nadie. Y si Cristo todavía estaba en el cielo con el Padre y el Espíritu Santo, diría a Cristo, si no hay uno, yo voy. Y tal vez le dirían, el precio que tiene que pagar es terrible. Y él diría, yo voy. Pero es la muerte, y una muerte no cualquiera. Va a ser algo espantoso. Y será una lucha tenaz, porque es la hora de Satanás que estará ahí, tratará de vencerte y todo. Dirá, yo voy. Pensemos en todas estas decisiones que tomó Dios. Y quizás el Espíritu Santo le diría, y si mueres, yo te levanto, porque ese es el precio de la salvación de la humanidad, es la vida tuya, a cambio de la de ellos. ¿Cuántas cosas estarían pasando? Pero me gusta la segunda palabra cuando el ladrón dijo, nosotros merecemos lo que estamos pasando
porque es justo lo que nos está pasando. Esto lo merecen nuestros hechos, estar crucificado y azotado y lo que sea aquí. Pero ningún mal hizo. Ese está allí por culpa mía o por culpa nuestra acá. Así que esto costó un precio espantoso y terrible. Dice la Biblia aquí en el capítulo 5 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero aquí se nos habla un poco de lo que estaba sucediendo allá en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, que en los días de su carne, cuando estaba en la posición de hombre, sufriendo lo que tiene que sufrir. No es que, como es Dios, no, estaba 100% hombre sufriendo esto. Y era el único que podía soportar esto. Por algo en Isaías 53 dice, varón de dolores experimentado en quebranto. Parece que tenía mucha experiencia en el sufrimiento y quizás desde que nació se fue preparando para encontrarse aquí, en estos momentos tan difíciles, ofreciendo ruegos, rogándole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, y súplicas, con gran clamor. Eran gritos desesperados, tal vez pudiéramos decir así, lágrimas, sudor, angustia, una agonía tremenda, pero le buscó al que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Si pensamos en lo que dice también aquí en Efesios capítulo 5, que dice la palabra, hablando de Cristo, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Les voy a leer, dice, desde el versículo 5, hay en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tremendo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, por allá en el Antiguo Testamento dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal. Él no puede ver el mal, el pecado. El pecado es el enemigo irreconciliable de Dios. No lo tolera. Y el pecado es tan serio que llevó a la misma muerte al Hijo de Dios. Pensemos bien, y a nosotros nos ganará la batalla, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo no tenía por qué morir o estar sufriendo así, porque Él no hizo mal a nadie. Pero si estaba en la condición de hombre, en algún momento tendría que hacerse un pecador porque la paga del pecado es muerte. Y nos dice por acá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros. Él no tenía por qué estar ahí sufriendo las consecuencias del pecado nuestro. Al que no conoció o nunca practicó el pecado, por nosotros lo hizo pecado. No un pecador, sino que es, como no es decir la basura, sino el basurero donde cayó todo, porque ahí estaba toda la inmundicia nuestra cargándola. Lo hizo pecado
para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, para que Dios nos pudiera justificar, para que Él pudiera morir y resucitar y justificar a un pecador por medio de la fe en Cristo. Esto no es cualquier cosa lo que está pasando acá. Ahora, Él hace la pregunta: Padre mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Alguien que no le hace mal a nadie, que nunca pecó, nunca mintió, nunca hizo nada malo, nunca hubo engaño en su boca, y de pronto se siente completamente desamparado porque Dios no le escucha. Yo a veces pienso en Noé y digo, Dios le habló a Noé para que preparara el arca en que se salvase su casa, y con temor la preparó según Hebreos 11:7. Pero Dios le habló y él tomó en serio esa palabra y comenzó a edificar, a armar esto con sus 4 hijos y sus 3 hijos y sus 4 esposas, y fueron haciéndolo y pasaron unos 120 años, y eso es mucho tiempo. Para que hayan dudas y quizás le pregunten: papá, ¿fue verdad que Dios te habló? Porque nadie cree, no entienden las cosas aquí. Sí, y sostenerse con esa fe. Y Dios habló fue cuando ya estaba todo hecho, para que vino a cerrar la puerta prácticamente. No sé cómo se sentiría Noé. Él tal vez entendería a Cristo, y Cristo no está por 120 años abandonado aquí. Porque a él fue preso, cogido ahí el jueves por la noche después de la cena. Ahora estamos en el viernes. No ha comido, no ha bebido, no ha dormido, desangrado, deshidratado. Y ahora no entiende lo que pasa. Cuando estuvo en la agonía ahí en el monte Getsemaní, un ángel vino a fortalecerlo. Cuando estuvo en la tentación en Mateo 4:11 por ahí, los ángeles vinieron y les servían. Hoy no escucha la voz del Padre por ninguna parte. Escucha insultos, injurias, blasfemias. De todo se oye, pero la voz del Padre no se escucha por ningún lado. Esto tiene que ser muy, muy tremendo, llegar uno a entender qué era lo que sentía Cristo mientras estaba ahí. Aunque en 2 Corintios capítulo 5 hay un pasaje que dice acá, en el capítulo 5, 2 Corintios, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Y yo me lo imagino es allá desde la cruz, usando esa cruz como un púlpito. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, pero esa cruz y Cristo era como un púlpito. Estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Porque el hombre nunca tomó la iniciativa de ir y buscar esa reconciliación, porque siempre estamos pero yo no le hago mal a nadie. Yo no soy malo. ¿Por qué tengo que ir a reconciliarme o a perdonar qué? Porque esa es la actitud de la mayoría de la gente. Entonces Dios tuvo que tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa y decir: no les tomo en cuenta los pecados, pero reconcíliense conmigo. Y nos encargó el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliense con Dios. Pero Dios es el que ha tomado la iniciativa, porque no hay quien busque a Dios.
Y si Él no nos busca, estamos perdidos, porque no hay quien busque a Dios. Es lo que dice la palabra. Y ni un justo sobre la tierra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 10 en adelante nos habla de esto. Y también el Salmo 14. Entonces, qué tremendo es todo esto. Si Dios no toma la iniciativa, ¿dónde iríamos a parar nosotros? Y sin embargo, Él tomando la iniciativa, asumiendo la culpa de todo nuestro pecado, porque es como diciendo, yo soy el culpable, los perdono, no les tomo en cuenta a los hombres sus pecados. Y como dice en Romanos 8, si siendo enemigos fuimos justificados por la sangre de Cristo, ¿cuánto más ahora ya reconciliados con Dios? Y dice, reconcíliense con Dios. Hagan eficaz ese sacrificio, porque si no, esto no valió la pena y es anulado completamente por la incredulidad de la gente. ¿Cuál enemigo de Dios podemos decir? El pecado. Es el enemigo irreconciliable y nosotros somos los pecadores. Pero no nos tomó en cuenta todas esas cosas y nos encargó el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Yo soy el pecador, hagámonos amigos, en otras palabras. Tremendo todo lo que ha hecho Dios. Ha agotado todos los recursos con nosotros, pero no ha sido suficiente. Es decir, ya no hay remedio. Mientras estemos entre los vivos todavía tenemos esperanza, porque eso lo dice la palabra. Todavía hay gracia de Dios, pero un día esto se acabará y es el tiempo de movernos y buscar esa salvación, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mire el precio que costó eso, el abandono del Hijo. Y es el único que puede decir, Dios mío, oh Padre mío, ¿por qué? Pero ¿por qué es que me abandonas? ¿Qué mal he hecho? ¿Dónde fallé o alguna cosa? Él es el único que tiene autoridad y derecho para reclamarle a Dios esto. ¿Por qué me has desamparado o abandonado? Cuando yo veo gente, y uno también algunas veces, yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué es que hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué es que no hay temor suyo delante de los ojos de los impíos? ¿Por qué es que usted no actúa cuando usted está viendo todas las cosas, cuando secuestran a alguien y lo matan, lo torturan y todo, cuando raptan un niño, una niña, es violada, descuartizada, sacan sus órganos, lo venden, hacen negocio, y usted está viendo, ¿y por qué no actúa? ¿Cuántas cosas más tendremos que oír y ver? Le he dicho muchas veces, pero la respuesta me la doy yo mismo, como dice en 2 de Pedro 3:9. Que no tengamos por tardanza la venida de Jesucristo, porque Él es muy paciente, esperando que la gente, nosotros nos arrepintamos, vengamos al conocimiento de la verdad y seamos salvos. Es muy paciente y está esperando. Pero si uno pregunta por qué, pero uno, malas decisiones, lleno de pecado, mala relación con Dios y reclamándole, ¿pero por qué? Porque yo he escuchado eso. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Señor, vendrán las bendiciones? Pero con esa actitud y con esta vida que llevan y esperando y exigiéndole, porque yo pienso que Cristo decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero otros es casi a grito y cuestionan a Dios. Me lo han dicho a mí en la cara, me han dicho, cuestionamos a Dios y hasta la justicia de Dios es cuestionada porque no responde. Y no le responde a su propio Hijo, que se la merece, peor nosotros. Él es el único, recordemos eso, el único que tiene derecho y autoridad de decirle, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Un día partiremos de aquí y ya no tendremos ningún porqué, porque ya entenderemos todas las cosas. Ya no habrá sueños por realizar ni cualquier cosa que nosotros tenemos acá. Ya no habrá esa pregunta, ¿por qué? Porque ya lo entenderemos. Mientras estemos aquí tendremos muchos por qué, pero tengamos cuidado por qué le estamos reclamando. Bueno es reclamarle a Dios, pero ¿por qué hay predicadores allá? ¿Y por qué no me utilizas a mí para ir y llevar el Evangelio? Eso sería un buen reclamo para el Señor. Él diría, si eso quieres, entonces vaya. Pero reclamarle cosas a Dios, que me solucione los problemas por las malas decisiones que he tomado, porque eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Y lo tomamos en cuenta es cuando estamos con el agua al cuello, pero cuando está todo bien, no lo tomamos en cuenta. Solo cuando vienen los problemas, ahí sí. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué no me detuvo? A mí me decía un muchacho que lo mandaron una vez allá a la iglesia como castigo, disciplinado y todo, con una muchacha. Fornicación. Y él decía, pero ¿por qué es que Dios tiene esta voluntad permisiva? Que tengamos cuidado de hacerle esos reclamos. No, solo Cristo tiene derecho y autoridad de poder decirle al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro.